uno de los presocráticos más importantes, creador de la noción de nous o intelecto, según Cicerón, discípulo y sucesor de Anaxímenes, superador de todos los filósofos anteriores a su tiempo, como Empédocles o Parménides, maestro de Pericles, Protágoras, Eurípides y hasta algunos dicen que de Sócrates. Hoy en Filosofía y Coso, Anaxágoras. No te lo pierdas. Anaxágoras fue un filósofo presocrático que nació en Clazomene, lo que sería hoy Turquía, en el 500 a.C. y murió en el 428, a los 72 años en Lámsaco. Una de sus mayores contribuciones a la filosofía fue la introducción del concepto de nous, que significa mente o pensamiento. Si bien Anaxágoras era de Clazomenas, estuvo 30 años en Atenas. Escribió un tratado llamado Sobre la naturaleza, del cual nos llegan fragmentos. Se dice que tuvo varios discípulos, entre ellos Protágoras de Abdera, el gran sofista, Demócrito, el atomista, y uno de los filósofos más conocidos, Sócrates. Su filosofía sigue la línea de Empédocles, que coincide con Parménides respecto a que el ser es y el no ser no es. En ese sentido, dice que ninguna cosa nace o muere. Más bien sugiere Anaxágoras que a partir de cosas que existen se produce un proceso de composición y división. Así que al nacer lo llama componerse y al morir dividirse. Sin embargo, este proceso no se puede dar a partir de las 4 raíces que propone Empédocles, que como recordarán eran agua, tierra, fuego y aire, sino que él habla de semillas, en griego espermata. De este modo, esta materia original que posibilita todo el resto de cosas a partir de la composición y descomposición la llama semillas. De estas provienen todas las cosas. No obstante, estas semillas o elementos de las que proceden las cosas deberán ser tantas cuantas son las innumerables cualidades de las cosas. Precisamente, semillas que tengan formas, colores y sabores de todo género, esto es, infinitamente variadas. De esta manera, estas semillas son el originario cualitativo pensado eleáticamente, no solo como no generable, es decir, eterno, sino como inmutable. Ninguna cualidad se transforma en otra, pues es precisamente original. Estos muchos originales son, en suma, como pensaba Meliso, el uno. Estas semillas no solo son infinitas tomadas en conjunto como cualidades infinitas, también son tomadas cada una singularmente, o sea, en cantidad, no tienen límite en grandeza, son inagotables y tampoco en la pequeñez. Obviamente sin llegar a la nada, porque la nada no es, como ya dijimos, esto no impide que cualquier semilla se pueda dividir en partes cada vez más pequeñas, hasta el infinito. Además, las partes así obtenidas serán siempre la misma cualidad, porque son divisibles, siempre en partes iguales. A estas partes Aristóteles las llamó homeomerias, que significa partes cualitativamente iguales. Las homeomerias en un principio consistían en una masa en donde estaba todo mezclado, de modo que no se distinguía nada. Luego, una inteligencia o nous determinó un movimiento que produjo que esa mezcla del caos se ordene, y de ahí brotaron todas las cosas. Entonces, las cosas son una mezcla bien ordenada en la que existen todos los gérmenes de cada una de las cosas, en medidas pequeñísimas y proporcionados de modo diverso. El predominio de este o de aquel germen es lo que hace que una cosa se determine y en consecuencia se diferencie de otras cosas. Por eso Anaxágoras sostiene que todo está en todo. En cada cosa hay partes de otras cosas. De esta manera intenta demostrar que nada sale de la nada, ni va hacia la nada, ni viene de la nada, sino que todo está en el ser, desde siempre y para siempre. ¿Y qué sería esta inteligencia o nous que determinó el movimiento inicial? He aquí cómo lo describe Anaxágoras en uno de los fragmentos que han llegado hasta nosotros y que es determinante para el desarrollo del pensamiento presocrático.
Todas las otras cosas tienen parte de cada cosa, pero la inteligencia es ilimitada, independiente y no mezclada con alguna cosa, sino que está sola en sí. Si, en efecto, no estuviera en sí, sino que estuviera mezclada con cualquier cosa, participaría de todas las cosas. Pero, si en todo se encuentra, en efecto, parte de cada cosa, como he dicho antes, las cosas mezcladas le servirían de obstáculo, de modo que no tendría poder sobre las cosas, como lo tiene estando sola y en sí. Es, en efecto, la más sutil y más pura de todas las cosas, y posee pleno conocimiento de todo, y tiene grandísima fuerza. Y la inteligencia domina todas las cosas que tienen vida, tanto las mayores como las menores. El fragmento citado de Anaxágoras tiene la noción de un principio, que es infinito y separado de todo el resto, la más sutil y pura de todas las cosas, de hecho dice que es igual a sí mismo. Esta noción fue un gran avance para el pensamiento de los presocráticos y aparece como un nuevo personaje en la filosofía, de gran relevancia. No olvidemos que luego esta noción va a ser usada por Platón como demiurgo, o incluso como Dios. Y hasta acá con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.